Este miércoles, el expresidente Ricardo Lagos lanzó duras críticas respecto del poco avance que el gobierno y el anterior ha hecho en materia de concesiones, ya que según el exmandatario han sido 8 años perdidos en los que se podría haber dinamizado el sector con infraestructura de metro, autopistas o túneles urbanos. Vamos a profundizar precisamente en este tema, cómo se puede fortalecer la alianza público-privada que constituyen precisamente las concesiones. Para eso nos acompaña Juan Eduardo Saldivia, presidente de la Asociación de Concesionarios de Infraestructura Pública. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Muchas gracias a ustedes. Señor Saldivia, ¿usted coincide en aquel diagnóstico del presidente Lagos, tomándolo como referencia para esta conversación, 8 años en los que no se ha avanzado nada en materia de concesiones? Parcialmente. El presidente Lagos fue mi jefe, por lo tanto me atrevo a discrepar de él a veces. Y yo te diría que hemos perdido tiempo, pero en los últimos 2 años del gobierno de la presidenta Bachelet se desencadenó una agenda de concesiones importante, donde hay autopistas como Puerto Monpargua, la Ruta 160 en la 8ª región, las autopistas del Loa y de Antofagasta, las de Iquique. La licitación y construcción del primer aeropuerto nuevo en Chile, que es el de Temuco. O sea, hay una agenda. Ahora, yo entiendo que el expresidente Lagos quisiera tener una agenda mucho más fuerte y para eso hay que trabajar, porque yo también coincido con eso. Ajá, ¿coincide en qué? En que hay que profundizarla. Hay que profundizarla. O sea, cuando él dice también todo lo que se pueda concesionar, concesionémoslo, yo creo que está en toda la razón, porque el instrumento de concesiones tiene múltiples beneficios desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la oportunidad, desde el punto de vista de los costos, desde el punto de vista de la conservación de las obras, que hacen que el crecimiento de la infraestructura contribuye fuertemente al desarrollo de la competitividad y el desarrollo del país. Pero hay mucha reticencia a esa frase de lo que podamos concesionar, concesionémoslo, porque se considera muchas veces, una vez operativa ya aquella concesión, quizás como un gasto que no están dispuestos a asumir los ciudadanos o que podría haber hecho el Estado. No sé si en la ciudadanía está tan clara esa frase. Bueno, yo creo que hay que trabajar para aclararla, para profundizar el conocimiento. Y perdone, no solo en la ciudadanía, sino que en la clase política también. Sí, yo no lo voy a discutir, y uno de los desafíos que tengo como nuevo presidente de COPSA, que me he impuesto y que he conversado con los concesionarios, es precisamente cómo levantar el instrumento de concesiones en la percepción ciudadana para que tenga la misma valoración que tuvo hacia los finales de los 90, principios de los 2000, en el gobierno del presidente Frey y el gobierno del presidente Lagos, cuando de tener una carretera doble pista aquí en Santiago llegábamos a Polpaico, por el norte y por el sur, llegábamos hasta San Bernardo, pasamos en breve tiempo a tener doble pista hasta Puerto Montt y hasta La Serena. Ahí hubo nadie discutía la bondad del instrumento de concesiones. Sí. Queremos volver a eso porque realmente, no solo porque seamos representantes de los concesionarios, COPSA es más que representante de los concesionarios de una institución que busca fortalecer el instrumento, mejorarlo en todo lo que haya que mejorar, y en eso hay mucho que hacer, pero sobre todo el desarrollo del país pasa por la infraestructura. ¿Por qué es tan tajante en eso? El desarrollo del país pasa por el tema de la infraestructura. Además, a mí me llama mucho la atención que el presidente Lagos tenga tanta fijación con este tema. Desde su época de ministro de Obras Públicas, probablemente, siempre ha tenido un especial cuidado con el tema y ha tratado de impulsarlo. En su gobierno fue bastante claro. O sea, está fuera de discusión en el mundo. Lo dice el Banco Mundial, lo dice la OECD, lo dice a quien tú quieras. Condición para el desarrollo de un país es tener infraestructura que ayude a disminuir los costos de logística. Hoy día Chile tiene costos de logística, es decir, ¿cuánto cuesta sacar un producto desde el campo hasta su destino? Del orden del 20% del Producto Interno Bruto. La OECD del orden del 10%. O sea, tenemos mucho que avanzar en mejorar y disminuir los costos de transporte. Esos son los costos de logística. Y ahí están las carreteras, están los aeropuertos, están los puertos. Hecho eso, tenemos una gran oportunidad para que otros factores de la economía lo aprovechen. Entonces, infraestructura es más desarrollo económico, por lo tanto más empleo, más crecimiento y mayor igualdad e inclusión también. O sea, quizás ahora se está dando también un escenario económico de desaceleración más profunda de lo esperado, quizás bastante fructífero como para que el gobierno pueda impulsar una cartera de inversión en obras públicas importante. ¿Esperan eso ustedes? A ver, digámoslo así, no nos gustaría estar en un escenario de desaceleración, pero es una realidad. Dicho eso, el instrumento de concesiones es extraordinariamente potente para contribuir al crecimiento del país, pero no es el instrumento que va a significar que en este trimestre
o el trimestre que viene inmediatamente después, se note la aceleración o una recuperación de la economía. Pero las señales que ha dado el gobierno en orden a una cartera de 10.000 millones de dólares de proyectos. Hoy día el ministro de Obras Públicas ha dicho que a través de concesiones se van a crear del orden de 45.000 empleos. Sí. Son señales muy positivas porque van contribuyendo a crear un clima en el cual se recupera la confianza de los consumidores, que es lo primero, y acto seguido de los empresarios, que son los que tienen que desarrollar el 80% de nuestra actividad económica. Y la agenda que está impulsando el gobierno, incluyendo estos eventuales proyectos en materia de infraestructura, esta alianza público-privada a la que ha llamado, ¿va a ser suficiente para recuperar las confianzas, para romper con este quiebre en las expectativas que han tenido los inversionistas? A ver, yo creo que hay un primer paso, que es el paso del discurso, lo que se dice. Y en eso hay un discurso muy positivo. Sí. Yo ayer estuve en el Consejo de la SOFOFA y escuchamos al ministro de Hacienda y hubo consenso en que las palabras de él son muy positivas en cuanto a declaraciones de intenciones. Ahora, indudablemente eso se tiene que traducir en acciones y en cosas concretas. Hay una cartera de licitaciones, como te decía, anunciada por la presidenta con el ministro de Obras Públicas del orden de 10.000 millones de dólares en proyectos para estos 4 años que vienen. Pero eso requiere hacer la tarea, sacar adelante las licitaciones, hacer los estudios de impacto ambiental, desarrollar las ingenierías, y eso tiene que consumir el menos tiempo posible. Acciones concretas, ¿a qué se refiere usted precisamente? ¿A sacar obstáculos del camino de la inversión? ¿O a dar claridad también en señales políticas, por ejemplo, respecto a otras reformas como la laboral, la constitucional, que están en la agenda del gobierno? Desde la perspectiva de la infraestructura, yo me inclino fundamentalmente por acciones concretas en cuanto a que queremos ver licitaciones, llamados de licitación, y que esos llamados de licitación se hagan rápido y eficientemente. O sea, el gasto también hay que hacerlo de manera eficiente, no contratar cualquier cosa, no con ingenierías que sean incompletas, porque después somos los concesionarios los que dan la cara frente a la ciudadanía por los resultados. Entonces hay que siempre recordar, las concesiones las decide el Estado. ¿Cuándo, qué y cómo se concesiona lo decide el Estado? Si el Estado hace una ingeniería incompleta, después el concesionario es el que le da la cara a los usuarios porque el enlace no quedó bien hecho o se producen atochamientos. Entonces también tiene una doble necesidad. Hacerlo pronto, pero hacerlo bien. Ajá. Ahora, cuando hay un conflicto tan grande como el que hubo con el Hospital del Salvador, por ejemplo, con la concesión de la construcción del Hospital Salvador, con la oposición de los trabajadores, también de parte de la ciudadanía, ¿no temen ustedes que pueda haber ahí un giro anticoncesiones? A ver, yo creo que hay un giro anticoncesiones, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que hay sectores que no quieren las concesiones. Nuestro desafío es mostrarle a esos sectores que desde el punto de vista técnico, ir por concesiones es mejor, es más rápido, es más seguro, se asegura la conservación de determinada infraestructura. Con tanta ventaja, ¿por qué hay temores entonces o hay un grupo anticoncesión? Yo creo que ha faltado capacidad de conversar, capacidad de explicar, y en algunos casos, sin lugar a dudas, no tenemos que cerrar los ojos, hay una mirada de que el Estado lo hace mejor que los privados, y eso es siempre necesario conversarlo, y hay que despejarlo. Señor Zaldívar, antes que se me acabe el tiempo, quería preguntarle por el panel técnico de concesiones, de resolución de conflictos. ¿Es una buena instancia? ¿Es necesaria? A ver, a mí me tocó trabajar el proyecto de ley que creó ese panel técnico, así que tengo una posición un poquito interesada. Yo creo que sí es necesaria, pero necesitamos muchas concesiones operando para que el panel se justifique resolviendo conflictos que antes se resolvían dando una opinión técnica en la resolución de conflictos. El panel es una buena idea. A lo mejor hay que hacer ciertas modificaciones dado su costo y el verdadero trabajo que ha tenido. ¿Debe ser vinculante también? Esa es la idea que teníamos nosotros. Perfecto. No resultó en el Parlamento en aquellos años en que la concertación no tenía mayoría. Le agradecemos su visita a Agenda Económica, señor Zaldívar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, y a CNN. Con esta entrevista terminamos esta edición de Agenda Económica. Nos reencontramos mañana, cerrando la semana, día viernes. Gracias por acompañarnos.